grabando y le subo esto, espero que hoy. Listo, entonces pónganle cuidado. Ya dijimos que el problema era x menos 2, así que lo vamos a poner arriba, porque seguramente en la parte de arriba es que vamos a poder factorizar ese x menos 2. Entonces, si arriba teníamos al principio x al cuadrado menos 4 y uno de los factores es x menos 2, ahí mismo nosotros nos vamos a dar cuenta que ese es un caso de diferencia de cuadrados. Bien, entonces, x menos 2 sería uno de los factores, ya dijimos que ese era 1, que tenía que ser 1, y el otro factor tendría que ser x más 2, ¿cierto? Porque es diferencia de cuadrados. Entonces, si nosotros revisamos x menos 2 y x más 2, pues vamos a tener al final x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Y entonces, como ya tenemos arriba x menos 2 y abajo x menos 2, podemos cancelarlos. Y cuando los cancelemos, simplemente nos va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Es decir, que ¿cuánto daría ese límite? 4. 4. ¿Listo? Todos estamos ahí que este límite da 4. ¿Hay preguntas de por qué este límite da 4? Profe, ¿podría volver a explicarlo? Es que se escucha todo feo. Bueno, listo. Voy a tratar de escribírselos aquí en el chat, a ver. Entonces, es el límite de x al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Listo? Esa es la función. ¿Listo? Cuando x tiende a 2, que ahí estaría el problema, ¿cierto? Porque cuando x tiende a 2, me daría 2 menos 2 en la parte de abajo igual a 0. Entonces aquí hay indeterminación. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Identificamos el problema. Y el problema es x menos 2. Ese es el problema que tenemos. Como nosotros tenemos que el problema es x menos 2, por obligación en la parte de arriba tiene que salir un x menos 2 para poder cancelarlo. Ya sabiendo eso, la factorización se nos va a hacer mucho más fácil, porque si por obligación arriba hay x menos 2, pues simplemente revisamos cómo se complementan o cómo se termina la factorización. Entonces, cuando nosotros vemos x al cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados, lo lógico si ya sacamos el x menos 2 es que haya un x más 2. Y entonces nos quedaría la función de esta forma. X menos 2 y x más 2 sobre x menos 2. Y entonces aquí lo que simplemente hacemos es cancelar x menos 2 y el x menos 2 de abajo. Y la función simplemente nos quedaría como x más 2. Y simplemente calculamos ahí el límite cuando x tiende a 2, entonces sería 2 más 2, y entonces el límite sería igual a 4. ¿Listo? Ahora sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, otra pregunta de este límite? ¿No? ¿Ninguno tiene ninguna otra pregunta de este límite? Profe, ¿va a hacer otro ejercicio así parecido? Sí, vamos a hacer otros ejercicios. La idea hoy es que dejen claro con este tema. Pero lo que quiero que entiendan es cuándo nosotros podríamos tener esa indeterminación. O sea, lo primero que quiero que hagan es que identifiquen cuál podría ser esa indeterminación. O sea, cuándo hay esa indeterminación. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, escriban ahí en su cuaderno ejercicios o algo así. Entonces, el ejercicio es,
Profe, qué pena interrumpirlo. Los pasos que ha dicho hasta el momento solamente son esos dos. Sí, y ya al final se me borró el chat, pero si quiere me repite cuál es escrito. Identificar si existe alguna indeterminación y aplicar alguno de los casos de factorización para eliminar la indeterminación. Ah, bueno, y entonces el último paso es que cuando ya se elimine elimine la indeterminación, se puede calcular el límite, reemplazando la x. Y ya, simplemente cuando ya hayan eliminado la indeterminación, reemplazan, ¿cierto? Reemplazan las x por el valor y ahí ya calcularon el límite. ¿Listo? ¿Son claros esos tres pasos sencillos para poder calcular los límites por factorización? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora sí ejercicios, ¿no? Entonces, estos ejercicios lo que quiero que hagan es que encuentren cuál sería la indeterminación. Que encuentren cuál sería la indeterminación de el límite de una función cualquiera cuando x tiende a menos 2. Del límite de una función cuando x tiende a menos 2. Este es el primero. Segundo, límite de una función cuando x tiende a un medio. Límite de una función cuando x tiende a un medio. El límite de una función cuando x tiende a menos 2 tercios. Límite de una función cuando x tiende a menos 2 tercios. El límite de una función cuando x tiende a 4 quintos. Y el límite, el último, el límite de una función cuando x tiende a 3 medios. ¿Listo? Entonces,